Está Juan Y Bonilla, está Michelle Tierra, ya, perfecto. A ver, por ejemplo, vamos a empezar, ¿ya? Eh, para hacer el control o las pruebas organolépticas, ¿cómo realizamos? ¿Cuáles serían las pruebas que yo realizo, que utilizo y esas cosas? A ver, Michelle, de pronto, yo solo lo vi algo así, como que global, donde que decía que las pruebas organolépticas íbamos a determinar lo que es el sabor, el olor y lo que es el color. ya. Pero ¿cómo Además determinamos eso? de ver, ¿Cómo, de- cómo ya. determino? ¿Se acuerdan que a lo que revisábamos la norma decíamos que la leche puede ser de color blanco, amarillento, ¿no es cierto? Un blanco opalescente, un blanco amarillento. Les decía yo que mientras mayor porcentaje de grasa tenga la leche, más amarillenta va a ser la leche, ¿no es cierto? Pero ¿cómo determino yo si está bien el color, el olor, el sabor de la leche? ¿Qué utilizo para realizar las pruebas organolépticas? Mediante eso también teníamos lo que era el control del pH, No, 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 también, no, 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 no nos salgamos de las pruebas organolépticas. ¿Cómo yo determino? A ver, Alex, Este va a ser Alex Díaz, más. que también es del grupo. Haríamos primeramente lo que es una muestra pequeña, una cierta cantidad para... A ver, ¿quién más está? Está Cindy. A ver, Cindy, ¿cómo hago yo la prueba? ¿Qué utilizo para hacer estas pruebas? Estaba mencionando el color, ¿verdad? Ujú, Es, color, olor, sabor. bueno, de acuerdo al color, leí en una página que, bueno, se debe observar el color y que se tienen como unos cuadros, algo así, para conocer si el producto cumple con el color que debe estar. A ver, para hacer yo las pruebas organolépticas no se van a olvidar nunca. Utilizo los órganos de los sentidos, ¿sí? Los órganos de los sentidos para determinar las pruebas organolépticas. Por ejemplo, el color con la vista. El color, decía, con la vista, el sabor, voy a degustar la leche, yo voy a tomar la leche. Si yo quiero, por ejemplo, las personas que están en control de calidad, primerito suben a los tanques a los carros donde van a llegar las leches y lo que hacen es mirar, a percibir la leche, tomarse la leche para ver. Saben que hay mucha gente, ve el color y dice, esta leche tiene agua. Se toman la leche, le notan desabrida, sin azúcar, dicen, esta leche tiene agua, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es determinar con los órganos de los sentidos, las pruebas organolépticas, ¿sí? Color, olor, sabor, ¿ya? Gracias, chicos. Por favor, quiero que lean un poquito más, ¿sí? Esa era la idea, por eso les mandé esa guía para que lean. A ver, el grupo de Franklin Guerrero. Sí, Inge, presente. Ya. A ver, ustedes, me gustaría que me comenten, por ejemplo, con las pruebas que yo quiero ver la composición físico-química de la leche, ¿no es cierto? En la tabla veíamos que debe tener un mínimo del 3,2% de grasa, debe tener proteína y todo eso.
¿Cuáles son las pruebas que yo debo hacer para determinar la composición físico-química de la leche? Ya, por ejemplo, de la grasa nos decía mediante el método de Herbert. Perfecto. Ya, Otra, para la acidez se hacía por titulación. ya. Para el contenido, también había una prueba para hacerle, para determinar los sólidos totales de la muestra de la leche. ¿Qué más? ¿Proteína con qué hago? Eh, Me parece que era la prueba de nutrientes No. para determinar, determinar calcio, creo que era eso. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué equipo utilizo para hacer proteína? A ver, los otros chicos del grupo. Está Daniela, Alan, Cintia, Andrea. Para proteína creo, me parece que es el de Kendall. Perfecto, sí. Ya. Ese, inclusive, a mí me gustaría que ustedes lean un poco más. Por ejemplo, para hacer proteína dice Kendall. ¿Qué otro procedimiento también puedo utilizar? ¿Qué otro equipo puedo utilizar para hacer proteína, para hacer grasa, para hacer cenizas, por ejemplo? ¿Con qué procedimiento hago? ¿Cómo llego a determinar vitaminas, minerales en la leche? Claro, sí sería mediante la calcinación de la leche por gravimetría. Ya, puede ser, pero yo lo que necesito es que ustedes lean qué procedimientos más, qué técnicas más encontramos para hacer, por ejemplo, me dijo usted acidez, ¿ya? La acidez, usted me dijo por titulación, ¿no es cierto? ¿Sí? Perfecto, grasa puedo hacer por Herbert, proteína puedo hacer por Kendall. Ya, ¿qué otro procedimiento, qué otra técnica tengo para determinar esto en la leche? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? En la leche, ahora estamos hablando solo de la leche. Yo tengo que hacer control de calidad en los productos terminados, en queso, yo quiero saber cuánto de grasa tiene mi queso, ¿sí? Cuánto de sal. En el yogur necesito saber cuál es la acidez de mi yogur, cuál es la cantidad de bacterias vivas que tenemos en el producto, ¿sí? Entonces todo eso, ¿ya? ¿Ya? Gracias al grupo 2. Vamos con el grupo número 3. A ver. El grupo número 3. Hola. No sé si puedo decir cuáles están en el grupo 3. Está Nancy Bunsha, Josué Salas, perdón, Alfredo Rivadeneira, Caterina Rivadeneira, Guido Velastegui y David Oleas. A ver, vamos con el grupo 3. A ver, ¿David está? Pienso que no está. No, no está. Guido Velastegui. Tampoco. Catherine Rivadeneira. Alfredo Rivadeneira tampoco. Nancy Bunsha. Tampoco. ¿Y Josué Salas? Sí, que aquí estoy yo. A ver, Nancy. ¿Quién más está de su grupo?
Los que nombró, pero creo que no entra. Pero no entran a la reunión. Ya, a ver, no importa. Yo siempre digo, o sea, una cosa, cuando a mí me digan, ¿sabe qué? No podemos, por lo que sea, replanificamos para otra hora. Pero si nos ponemos de acuerdo y yo me conecto con ustedes, es para trabajar. Entonces, ahorita de este grupo estaría solo Nancy. ¿Ya? A ver, Nancy. Una prueba dentro del grupo de las pruebas microbiológicas que yo pueda hacer en leche, ¿cuál sería una prueba que usted puede hacer? Una prueba microbiológica para ver la cantidad de microorganismos. Que no contengan inflamaciones en las glándulas mamarias. No. ¿Qué prueba puede hacer usted en el laboratorio para ver que la carga microbiana esté dentro de lo normal? Que tal vez cumpla con los parámetros que están. No, ¿qué prueba usted hace? ¿Qué puede determinar? Una determinación de proteínas. No, esa no es microbiológica. Eso es lo que quiero que sepan. O sea, esa es la composición de la leche. Microbiológica esa no es. También más o menos consulté que debe tener más de 100 partículas uniformes con microorganismos no patógenos. Mire, nosotros podemos hacer coliformes totales, coliformes fecales, aerobios mesófilos. Esas son las pruebas microbiológicas, ¿sí? Y eso necesito que lean, porque eso tenemos que hacer en quesos, en leche y todo, ¿sí? Ya, gracias. Yo le voy a poner algo por lo menos porque usted está aquí. El resto de los sí cero. Ya. Vamos con el siguiente grupo. Rapidísimo, que yo sé que han de querer irse al fútbol. Ya. Vamos con el siguiente grupo de Lady Acitimbay, por favor. ¿Se encuentra Lady? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, le digo lo que yo investigué. Bueno, en cuanto a las pruebas de control de calidad de leche, yo investigué que podemos hacer las pruebas. Solamente que no le escucho bien, Lady. No sé si soy solo yo. ¿Ahí me escucho, doctora? Mejor, gracias. Ya. Bueno, yo lo que investigué en cuanto a las pruebas de control de calidad de la leche era que podíamos hacer las pruebas de, por ejemplo, de la cantidad mediante el volumen o el peso, o las características organolépticas que ya había mencionado usted, que era el aspecto, el sabor y el olor, que igual se encontraban en la normativa INEM 09. También las características de composición, especialmente las más comunes, que son el contenido de material de grasa, material sólido y de proteínas, que también mencionó mis compañeros, el de Herbert y el de Kendall para proteínas. También lo que eran las características físico-químicas y las características higiénicas. También investigué que se podían hacer, por ejemplo, obviamente la limpieza, la calidad, y también se puede hacer lo que es determinar lo que es la adulteración en la leche. Puede ser con agua, con conservantes, con sólidos añadidos, entre otras cosas. Bueno, también investigué las pruebas, entre las pruebas químicas más empleadas en la leche, pues había una que era la prueba de la reductasa, que básicamente consistía en evaluar la cantidad de bacterias y la calidad de su conservación, y se evalúa visualmente mediante la adición del azul de metileno. Y también lo que era la prueba me parece que era de la fosfatasa, que decía que permite comprobar la correcta pasteurización de una leche. Perfecto. Eso. A ver, nos ha hecho un resumen pequeñito, ¿ya? Solo quiero aclarar, la prueba de la fosfatasa, por ejemplo, ya no es de leche cruda, sino más bien es en una planta donde elaboran leche o donde estamos procesando, queremos comprobar si es que la pasteurización está correcta. Esa es la prueba de la fosfatasa, ya. A ver, ¿alguien más del grupo, por favor? Evelyn, ¿que quiere aportar algo? Bueno, otro método que se utiliza y que es el más eficiente en la proteína es el método de Lowry, y también existen equipos ya especializados que nos ayudan a determinar más de 5 parámetros. Perfecto. ¿Cuáles son esos equipos? No me acuerdo, lo vi en un video, pero
Tienen nombres específicos. Existen los Ecomil, los Lactoscan. Sí, esos son los que nos ayudan, ¿ya? Muchas gracias. Vamos con Augusto Guerrero. Sí, doctora. Bueno, dentro de de la cantidad de pruebas que se le puede realizar a la leche para medir su calidad, como mencionó, existen diferentes parámetros de los cuales se pueden medir, que actualmente, o digamos, un tiempo en el pasado se lo hacía con métodos, digamos, manuales, como por ejemplo, para medir los sólidos, o mediante métodos gravimétricos, así, pero ahora dice que, por ejemplo, existen equipos que pueden medir diferentes parámetros a la vez. Gracias. Erika. Ya, doctora. Bueno, por mi parte, otro método que me pareció muy interesante fue la titulación con formol, que este es otro método que se utiliza para la determinación rápida de proteína en leche fresca. Y también que este método depende y se agrega formaldehído a la leche para neutralizarla. De igual manera que existen otros métodos, como por ejemplo el método del enlace con colorantes, que nos permite conocer la capacidad de los colorantes para combinarse con los grupos polares de las proteínas que encontramos en la leche, y también el nitrógeno de la caseína, algo así, que nos permitía conocer la determinación del nitrógeno de la caseína por el método directo de una norma que me describía, y eso ya no me avanza. A ver, doctor. Ya. Gabriela Cipolla. Gabriel, perdón. Ya. O sea, lo que nos mencionaba, la importancia de los análisis de alimentos es que es para asegurarnos que sean aptos para el consumo y para asegurar que cumplan con las características y la composición que se espera de ellos, en especial de la leche. Como vimos que, o sea, hay varios métodos que debemos seguir, ya sean las normas, como para la acidez nos dice que tiene que ser la norma INE 13, que también tenemos que tener en cuenta lo que es el muestreo, o sea, tiene que ser una muestra que sea representativa. En caso para la acidez, decía que tiene que la leche estar a una temperatura de 20 grados centígrados. De igual manera, pues pudimos ver que hay métodos que son más rápidos y hay otros métodos que son, o sea, un poco más retardados, como en el caso de que habían mencionado para la proteína, que es de proteína, que es el método de Lori, que sería un poco más rápido, pero es más costoso, y el método de Kendall, que es un poco más retardado, pero es más, o sea, un poquito más complicadito, más largo. Gracias, Gabriel. Yo pienso que los aportes que han dado el grupo, creo que todos, ¿ya? Muchas gracias. Vamos con el grupo último de Tatiana Ortiz, Elvis Mariño y Eric Santillán. Por favor. Ya, ingeniera. Como mis compañeros han dicho, tenemos varias formas de determinar tanto los aspectos físico-químicos, los aspectos organolépticos de la leche. Entonces tenemos diferentes pruebas. Entre una de ellas, la principal es la acidez de la leche por medio de la titulación, que es la más importante. Luego le sigue lo que es el pH. También se puede tomar la prueba del alcohol para determinar que no haya adulteraciones, la reductasa con azul de metileno. Gracias, Tatiana. Solo algo. Tatiana, está bien. Quiero preguntarle a Elvis. Ya. Tatiana nos habla de la prueba de acidez, de la prueba de la reductasa y de la prueba del alcohol. ¿Creen que estas pruebas podamos hacer a nivel de finca, a nivel de transportistas, todas las que ha mencionado Tatiana, de las poquitas que mencionó Tatiana? Sí se puede realizar, ya que esto va a depender, por ejemplo, hay algunos, nosotros hicimos una práctica que fue una envasadora de leche, en el cual, por ejemplo, de una finca venía que le tomaban el porcentaje de acidez, le tomaban lo que es el pH, después se realizaba en la envasadora, también nos decía que tomaban el pH, y a veces cuando Elvis, y todos, por favor.
Yo les decía, Tatiana nos mencionó la de acidez, la del pH y la de reductasa. La reductasa, en el peor de los casos, tenemos que esperar media hora. Entonces, esa prueba, por ejemplo, no vamos a poder hacer a nivel de finca, o el transportista, el transportista, el recolector de la leche, quiere coger en 10 haciendas de 20 proveedores, entonces llega a la hacienda, recibe la leche, mide el volumen, calidad, lo más básico que podría ser una prueba de alcohol, podría ser a lo mejor una prueba de acidez, pero no más. Las pruebas, quiero llegar a qué, a que existen pruebas que se clasifican no solamente por su técnica, sino más bien por la complejidad de realizar. Hay pruebas muy sencillas que podemos hacer en el transporte, en la finca, pero hay pruebas más específicas, más complejas, que requieren de equipos muy delicados, y esos hay que hacer a nivel de laboratorio. Entonces, desde aquí ya quiero que vayamos clasificando. No todas las pruebas podemos hacer a nivel de finca, a nivel de transportista, sino hay pruebas sencillas, por ejemplo, la densidad de la leche o el peso de la leche. Eso lo podemos hacer a nivel de transportistas, a nivel de finca, pero ya las pruebas de reductasa, esas pruebas ya tendremos que hacer a nivel de laboratorio, ¿sí? Esa es la aclaración. Ya. Eric Santillán. Presente, doctora. Ya, a ver. Con lo que hemos dicho, ¿sí? Con lo que he hablado, ¿sí? Y todos han aportado, han ido aportando. ¿Qué pruebas cree usted que son las que debo hacer todos los días? ¿Por qué son más? Por ejemplo, hay pruebas que son caras y yo no puedo hacer todos los días. O sea, entonces... Por ejemplo, la prueba de antibióticos es la prueba más cara, ¿sí? Esa yo no puedo hacer todos los días. ¿Cuándo debo hacer esa prueba? O sea, yo, de mi punto de vista, creería que esa sería una prueba, como decir, cada quincena, porque ahí podríamos evitar los grandes costos que nos cuestan hacer esas pruebas. Ya, ese es su criterio, Eric, gracias. A ver, otra persona que quiera opinar, ¿cuándo debemos hacer la prueba de antibióticos? Yo ya expliqué un poquito en la introducción de hoy. A ver, los chicos del grupo 3, que quiero mejorarles la nota. A ver, Nancy, que estaba Nancy Gunsha. ¿Cuándo haría yo la prueba de antibióticos? Yo creo que cada momento que salga la producción de la leche, ya que va a ser un control de calidad para que el producto sea apto para el consumo humano. La prueba de antibióticos obligatoriamente yo debo hacer cuando voy a trabajar en leches fermentadas, porque los antibióticos son inhibidores en las bacterias lácticas, o sea, no les dejan trabajar las bacterias que yo pongo para hacer yogur o para hacer queso mozzarella. Entonces, la prueba de antibióticos, que es una prueba cara, yo tengo que trabajar siempre y cuando vaya a hacer leches fermentadas, si es que no estoy en la posibilidad de hacer todos los días, pero por lo menos debería ser cuando voy a hacer leches fermentadas o quesos con bacterias, ¿sí? Chicos, miren que esto ustedes ya estudiaron. Yo solamente quería hacer una revisión y medir cuánto sabemos. Estamos hablando solo de un control de calidad así muy general y imaginémonos que existen pruebas específicas para cada producto. Entonces, yo les voy a pedir para Diuyen 8, ¿sí? Y eso ya voy a subir al aula para que ustedes me hagan una lista de toditas las pruebas que podemos hacer y en leche, solo en leche, ¿sí? Todas las pruebas que debemos hacer. Y también van a clasificar las pruebas que hacemos a nivel de finca o transportistas, las pruebas que se hace a nivel de plataforma, las pruebas que se hace ya en empresa, ¿sí? En industria. Entonces, van a hacer de forma... El objetivo, ¿para qué? ¿Para qué hago la prueba de acidez? Para medir la frescura de la leche, ¿no es cierto? La prueba de densidad, ¿para qué hago? Para medir el peso, para medir los sólidos secos totales de la leche. O sea, ¿para qué hago cada prueba?
¿sí? La prueba de crioscopía, por ejemplo. ¿Para qué hago? Para saber exactamente la cantidad de agua añadida a la leche. Hay otra prueba que es la prueba de almidones, para ver si es que han sido añadidos algún tipo de almidones a mi leche. Entonces, ¿para qué sirve la prueba y cómo lo hago? Pero así, muy puntuales. Primero, 2, 3, 4 pasos, ¿sí? Entonces, quiero que lo revisen bien esto. Necesito saber, ya nos quedamos con 2 tareas. Yo pensé que iban a hacer súper bien esto y dije, ya, suficiente. Pero no, sí nos falta revisar esto y entonces tenemos 2 tareas. La una que es traer un análisis de la norma INEN de todos los derivados, comparando cuántos productos están en la norma INEN y cuántos conozco, ¿sí? Y la otra sería esto de las pruebas, ¿sí? Chicos, muchísimas gracias. Recuerden, para el grupo, a todos les he puesto ahorita un 1, ¿sí? A todos, a excepción del grupo número 3, porque ni siquiera están, que son el grupo de Josué Salas, Nancy Bunsha, y a Nancy por lo menos yo le he puesto el 1, ¿sí? Porque por lo menos están aquí, estamos con la intención de aprender, ¿sí? El resto del grupo tienen 0, ¿sí? Listo, chicos, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Estas tareas lo podemos realizar a computadora o computadora? Sí. Yeah. Sí, por favor, recuerden que no puedo admitir que se copien, si es que se copian, a pesar de que esto es por grupos, ¿sí? Se pueden inclusive ir dividiendo el trabajo, hagan bien analizado para que se complemente y hagan un documento muy bonito, muy completo entre todos, ¿sí? Por ejemplo, un grupo que analice todas las pruebas microbiológicas, otro grupo puede analizarlas, hacer las pruebas de la composición físico-química, otras las pruebas que se hacen a nivel de finca, ¿sí? Entonces, divídanse, pero hagan un buen trabajo, lean, analicen y eso. Yo necesito que realmente manejemos control de calidad. Si no manejamos control de calidad en nuestra materia prima, como les digo, así seamos expertos en hacer quesos, si no sabemos hacer control de calidad de nuestra materia prima, estamos mal, ¿sí? Entonces, el primer paso tenemos que estar seguros de, ya les digo, cuando hagamos las prácticas, lo que primerito hacen ustedes es las pruebas de control de calidad, ¿sí? Tienen que tener mucha destreza en hacer acidez, en medir pH, en hacer reductasa, en hacer pruebas de alcohol y todo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un gusto, chicos, y estamos viéndonos. Hasta luego. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Tatiana.